¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Solía ser parte de la policía municipal de la ciudad, pero por seguridad, prefiero no decir exactamente dónde. Me retiré después de muchos años de servicio. Durante ese tiempo, acumulé historias de todo tipo, algunas buenas, otras malas y unas cuantas realmente aterradoras. La siguiente que te voy a contar es una de las más extrañas e inexplicables que he vivido, y por eso creo que vale la pena compartirla. Todo ocurrió a principios de los años 90, cuando me asignaron como oficial de patrulla en la autopista. Trabajaba solo, recorriendo las carreteras de mi estado, aunque había otros colegas patrullando la zona. A veces, cruzarse con otro oficial era un alivio, significaba no estar completamente solo, sobre todo en emergencias y especialmente de noche. Recuerdo esa noche vívidamente, como si hubiera sido hace solo unos días. Hacía un frío que te cortaba el aliento, unos 5 grados Celsius, suficiente para helar a cualquiera. Conduciendo por una autopista desierta con un café caliente que acababa de comprar en una gasolinera, iba alerta y concentrado en la carretera. Estaba tan silencioso que pasó más de una hora antes de que viera otro coche. Durante uno de esos tramos solitarios, algo me hizo frenar de repente. Un coche estaba estacionado diagonalmente en la carretera, bloqueándola. La puerta del pasajero estaba abierta y las luces estaban encendidas, lo que me permitió verlo a tiempo y detenerme. Naturalmente, me detuve para investigar la situación, pensando que podría haber habido un accidente, aunque el coche no había chocado con nada. Al acercarme a la puerta del pasajero, noté que las llaves seguían en el encendido y que una música muy extraña sonaba en la radio. Miré a mi alrededor, pero no había nadie dentro ni cerca del coche. Lo primero que hice fue usar las llaves para apartar el coche de la carretera, para evitar cualquier accidente. Una vez lo moví hacia un lado, lo apagué y cerré la puerta. Estaba a punto de regresar a mi coche patrulla para informar sobre un vehículo abandonado en medio de la nada cuando de repente escuché ruidos en las ramas de los árboles junto a la carretera. Caminaba despacio, sosteniendo firmemente mi linterna. Aunque el aire estaba quieto, el frío calaba hasta los huesos. Mientras avanzaba por el bosque, no podía evitar preguntarme quién dejaría su auto estacionado de manera tan descuidada y se aventuraría en el bosque con esas temperaturas congelantes. No parecía normal. Quizás estuvieran inusualmente borrachos, pero sentía que algo no estaba bien y permanecía en alerta máxima. Siguiendo los sonidos, se hicieron más fuertes, y entonces empujé entre los arbustos donde me encontré con una escena que nunca olvidaré, grabada para siempre en mi memoria. A pocos metros de distancia, un joven estaba arrodillado, vestido solo con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, descalzo y parecía estar sufriendo un ataque. Sus movimientos eran rápidos y erráticos. Pero lo que realmente me sacudió no fue su condición, sino la criatura ante él, un animal gigantesco, negro, con aspecto de cabra, que se erguía sobre 2 metros de altura en sus patas traseras. Colocó una pezuña en la cabeza del chico mientras él convulsionaba incontrolablemente. Congelado por el miedo, no sé cuánto tiempo observé esta escena horrorosa antes de que la criatura me notara y se precipitara en la oscuridad a 4 patas, desvaneciéndose entre las ramas espesas. Mi primer instinto fue correr hacia el joven mientras el animal huía. Se desplomó, llorando y gritando. Lo cubrí con mi abrigo ya que estaba casi desnudo y el frío era insoportable. Lo ayudé a levantarse y lo coloqué en mi auto patrulla, sabiendo que no estaba en condiciones de conducir. No podía dejar de llorar ni siquiera explicar lo que había sucedido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, dejándome completamente horrorizado. Llamé a una ambulancia, que tardó casi 1 hora en llegar debido a nuestra ubicación remota. Eventualmente, cuando se lo llevaron, estaba en muy mal estado. Otros colegas llegaron, uno de los cuales se llevó su auto de regreso a la ciudad. Cuando fui a interrogarlo, el joven simplemente dijo que él era el culpable de todo, repitiéndolo una y otra vez. Finalmente, cuando habló, su historia heló mi sangre. Vivía solo con su madre, que estaba enferma terminal, y había intentado un pacto para curarla, pero todo salió terriblemente mal. Empecé a ver cosas horribles en mi casa. Ya ha pasado más de 1 mes y aún me persiguen. Anoche, mientras dormía, algo tomó el control de mi cuerpo. No pude detenerme. Entré en mi coche y conduje hasta el lugar donde me encontraste. No era yo quien conducía. No podía controlar mis acciones en absoluto. Simplemente no podía hacer nada. Entré en el bosque donde apareció esa criatura de mis sueños, la misma que he estado viendo desde que hice ese pacto. Surgió de la oscuridad. No recuerdo lo que me hizo, solo sé que me salvaste la vida.
Pero también sé que no descansará hasta tener mi alma. Si no hoy, entonces mañana o al día siguiente. El joven me dijo esto con lágrimas en los ojos. Realmente quería ayudarlo, pero no podía creerle. Aunque había visto esa criatura con mis propios ojos, la forma en que agarraba su cabeza y la mirada horrorosa en sus ojos me hizo difícil creer. Como oficial de policía, era imposible aceptar su historia. Lo hice someter a pruebas para ver si había ingerido alguna sustancia, pero salió completamente limpio. También investigué la historia de su madre. De hecho, ella tenía una enfermedad terminal y estaba postrada en cama. Aunque no era parte de mi trabajo, mi curiosidad por lo que el joven me había contado me dominó y seguí de cerca su caso. Descubrí que él tampoco sufría de ninguna enfermedad mental. Salió sano en todos los estudios realizados con él. Con eso, lo liberamos, solo revocando su licencia de conducir. Hasta el día de hoy, nunca supe qué le sucedió. No sé si aún está vivo o bien, pero es sin duda uno de los casos más perturbadores que he manejado. Inolvidable, diría yo, porque no hay explicación lógica o científica para lo que ocurrió. Fui a una universidad pequeña con solo unos pocos miles de estudiantes, así que el campus no era muy grande. Me gustaba el lugar en sí, pero durante mi primer año, tuve que quedarme en los dormitorios para ahorrar algo de dinero y, con suerte, hacer algún amigo. Opté por un compañero de habitación al azar, una decisión que salió mal. No conocía a nadie cuando llegué, y la primera persona que conocí fue mi compañero de habitación, Joe. Joe era un tipo extraño, generalmente grosero, hostil y apenas salía de la habitación excepto para asistir a clases. No era el tipo de persona con la que normalmente hablaría. Para la segunda semana, ya había renunciado a hacerme amigo de él. Tenía una televisión y una consola de videojuegos conmigo, pero Joe declaró que nunca podría usarlas porque lo molestaban. Fueron sus palabras exactas. También exigía que todas las luces estuvieran apagadas después del anochecer. Intenté discutir una vez, pero amenazó con informarme al decano de estudiantes. No me intimidaba la amenaza, no creía que el decano realmente hiciera algo, pero prefería intentar llevarme bien con él. Hice otros amigos en la universidad bastante rápido. Un día, mientras discutía sobre Joe con ellos, sugirieron que debería intentar conseguir una nueva habitación. Ni siquiera me había dado cuenta de que era una opción hasta que lo mencionaron. Así que hice una solicitud para mi propio dormitorio individual. Me dijeron que me contactarían cuando hubiera uno disponible. Unas 2 semanas después, ahora 1 mes y medio en el año escolar, me contactaron. Me dijeron que podía mudarme a un dormitorio diferente al otro lado de la calle. Este edificio era un poco más nuevo y bonito, con una habitación disponible, y acepté. No estaba seguro de si estaría feliz o triste al respecto, pero no quería que pensara que lo odiaba ni nada por el estilo. Así que, un día cuando yo estaba en una clase durante un tiempo en el que yo no tenía una, empacé todas mis cosas y me fui sin decir una palabra. Mudé todas mis pertenencias a mi nuevo edificio y me instalé en mi nueva habitación. Se sentía tan bien finalmente tener un lugar solo para mí. Podía ver televisión, jugar sin quejarme e incluso invitar amigos cuando quisiera, aunque me aseguraba de ser cauteloso al encontrarme con mi antiguo compañero de habitación. Te cuento, en aquel campus chiquito siempre corría el riesgo de cruzarme con él. No quería que preguntara por qué me mudé ni nada por el estilo, así que me aseguré de evitarlo y pasaron unos días sin verlo. Respecto a mi nueva habitación, al principio todo iba de maravilla, pero tal vez en la segunda o tercera noche algo espeluznante sucedió. Estaba jugando a videojuegos tarde en la noche cuando escuché a alguien intentando abrir mi puerta. Como estaba cerrada con llave, no se abrió. Después de unos segundos, me levanté para mirar por la mirilla. Mientras me acercaba a la puerta, escuché que alguien golpeaba en ella. Pocas personas sabían que me había mudado allí, así que encontré eso muy extraño. Cuando llegué a la puerta y me quedé parado allí, decidí no responder y me alejé en silencio. Golpeó una vez más, pero no respondí. Realmente estaba preocupado por qué estaba allí. Digo, ¿cómo sabía siquiera que vivía en esa habitación específica? No se lo había dicho, y no éramos amigos en redes sociales ni nada que pudiera revelar mi ubicación. Esto era realmente raro. Regresé a la puerta y pareció que 10 minutos después finalmente se fue. No sabía por qué había venido a mí. No había ninguna razón que se me ocurriera. No dejé nada en la habitación antigua. A la mañana siguiente, me levanté temprano para ir a clase. Cuando salí de mi habitación, atravesé varios pasillos para llegar al frente del edificio.
Uno de estos pasillos también servía como área de estudio. Cuando me acerqué, vi a Joe sentado en una de las sillas allí. No podía creer que estuviera dentro de mi edificio de residencia. No tenía ni idea de qué estaba haciendo allí. Di la vuelta y salí por otra puerta. Más tarde ese mismo día, estaba caminando por el campus, y por casualidad, lo vi de nuevo. Había mucha gente alrededor, pero allí estaba, justo detrás de mí. Regresé a mi edificio de residencia y casi parecía que me estaba siguiendo. No estaba lo suficientemente cerca como para que fuera obvio, pero lo suficiente como para hacerme sospechar. Esa noche, volvió a mi habitación otra vez. Me quedé despierto hasta tarde y trató de entrar. La puerta estaba cerrada con llave como siempre, y golpeó. Esta vez, sus golpes fueron más fuertes que antes y parecían más enojados. No respondí y simplemente lo observé por la mirilla. Golpeó nuevamente, más fuerte esta vez. Todavía no hice nada. Cuando golpeó por tercera vez, otro residente al final del pasillo abrió su puerta y le dijo que dejara de hacer ruido. Joe no dijo nada, luego se quedó allí probablemente por un minuto. Después de eso, retrocedió y pateó mi puerta con fuerza. Tenía genuino miedo de que la puerta se rompiera, pero resistió. Joe luego se dio la vuelta y se fue. Después de eso, decidí denunciarlo, y al día siguiente lo hice. Alguien debe haber hablado con él o algo así, porque dejé de verlo después de eso, y nunca volvió a mi habitación. Tiempo después, conocí a alguien que lo conocía. Me contaron que Joe había desistido y además que su verdadero nombre ni siquiera era Joe. Pero algo más me sorprendió y me hizo cuestionar toda la historia. Este tipo mencionó que vivía en el mismo vecindario y que el tipo, que en realidad no se llamaba Joe, era sospechoso en la muerte de un niño de 8 años. Solo fue absuelto porque no pudieron probar que estuviera involucrado en el ahogamiento del niño. Investigué, y el caso era cierto. Recordando el comportamiento de mi excompañero de habitación, no tengo dudas de que podría haber estado involucrado. Mi nombre es Maicon, y quiero contarles una experiencia trágica y aterradora que viví. He sido oficial de policía durante 8 años en Estados Unidos. Nacido en este país de padre brasileño y madre portuguesa, no daré nombres ni direcciones al contar esta historia, ya que podría ponerme en peligro, pero compartiré lo que mi colega y yo experimentamos esa noche. Mi compañero y yo estábamos patrullando nuestra área asignada cuando de repente recibimos una llamada sobre una situación perturbadora en un parque de casas móviles. Vecinos reportaron un olor fétido que emanaba de una de las casas, volviéndose progresivamente insoportable. Tuvimos que verificar qué estaba causando ese olor espantoso. Minutos después, llegamos al lugar. Era medianoche, y varios vecinos ya estaban afuera de la casa móvil, esperándonos. Debo decir que la primera impresión al salir del carro patrulla es algo que nunca olvidaré. Nunca antes había olido algo tan fuerte y desagradable. Mi compañero, con más años en el cuerpo, mencionó que claramente era el olor de un cuerpo humano en descomposición. Primero, hablamos con la mujer que había llamado a la queja. Mencionó que había advertido sobre el olor temprano, pero no se tomó ninguna medida hasta que el olor se volvió intolerable. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Le preguntamos sobre el residente de la casa, y nos dijo que era un hombre de unos 40 años a quien no conocía bien, ya que no se había mudado hacía mucho. Casi nadie lo conocía porque rara vez salía de su casa, a pesar de la comunidad unida que lo rodeaba. Agregó que el hombre nunca iniciaba conversaciones y no le gustaba que la gente se acercara demasiado a él. Después de eso, pedimos a todos que nos dieran espacio para llevar a cabo nuestra investigación. Les instamos a regresar a sus hogares. Después de varios intentos de llamar a la puerta sin obtener respuesta, decidimos entrar. El olor era insoportable, agravado por su naturaleza penetrante. Encendimos las luces y vimos varios objetos dispersos en el suelo, platos, tazas y otros adornos, como si alguien hubiera entrado y dejado un desorden, o tal vez hubiera ocurrido una pelea. Antes de que supiéramos que no sería bueno, la realidad superó nuestras expectativas. Íbamos por el pasillo donde había 2 puertas, una al baño y otra al único dormitorio de la casa. Al entrar en las habitaciones y encender las luces, vimos una mancha en la alfombra clara, con la forma de una silueta humana. Mi compañero mencionó que la mancha era de fluidos liberados por el cuerpo después de la muerte, pero no había cuerpo. Revisamos el baño y el resto de la casa, pero no encontramos nada más allá de esa mancha en la alfombra. Llamamos refuerzos y acordonamos el área, sospechando que podría ser una escena del crimen. Mientras esperábamos,
Mi compañero y yo seguimos buscando en la casa. Recuerdo volver a entrar en el dormitorio justo cuando mi compañero estaba a punto de entrar cuando, de repente, ambos escuchamos algo que nos puso los pelos de punta. Un susurro que decía miren, miren. Esto fue captado por nuestras cámaras, así que sé que era real, pero no puedo mostrarlo porque es material confidencial de un caso en curso. Nunca descubrimos de dónde vino ese susurro porque solo estábamos nosotros dos dentro. Inmediatamente, buscamos por todas partes para ver si había alguien más en la casa, pero estábamos solos. Cuando llegaron refuerzos con 2 perros, nos llevaron a uno de los descubrimientos más sombríos que he visto en mi carrera. Debajo de la casa móvil, en un espacio reducido, estaba el cuerpo en descomposición del hombre que vivía allí. Había sido baleado 2 veces y desmembrado, probablemente con un silenciador, ya que ninguno de los vecinos escuchó nada. La mancha en la alfombra era sangre de su muerte, aunque no estaba claro por qué fue asesinado con tanta brutalidad. El uso de un hacha fue especialmente desconcertante, ya que el olor eventualmente habría revelado su ubicación. Gracias a varias cámaras, logramos identificar a los sospechosos, pero el juicio aún está en curso ya que no se ha encontrado el arma del crimen. Espero que el vídeo donde nos dijeron miren pueda ser publicado. Quiero compartirlo porque, hasta el día de hoy, mi compañero y yo creemos que podría haber sido una forma de psicofonía del difunto, indicándonos dónde estaba. No estoy seguro de estas cosas, es solo una suposición.